pasada de algo que se llamaba integrales, que la integral era la integral de un diferencial. Ojo, esto no es una función, esto es el diferencial de una función. Y la integral del diferencial era una función más una constante, tal que la función derivada, tal que el resultado derivado me da la cantidad subradical. Perdón, la cantidad subintegral. Habíamos hablado de las propiedades, habíamos dicho que había de la 1 a la 6, si ustedes recuerdan decíamos que había 5 en el apunte de Dante, pero bueno, habíamos agregado una más. Y hablábamos después de los métodos de integración. Métodos de integración había dos, digamos, para clasificarlos había dos. Un método que era integral inmediata, integrales inmediatas o por tabla. Disculpen. Integrales inmediatas o por tabla. Acá yo incluiría también las propiedades. O sea, las propiedades me sirven también para integrar inmediatamente una función. También se llaman integrales por descomposición, porque utilizo algunas propiedades que ahí son como importantes. La suma de los diferenciales, la suma de las funciones en el diferencial, cosas así. Esto de las propiedades entra también acá en el tema de las descomposiciones. Y segundo, hay otro grupo que se llaman realmente los métodos de integración no inmediatos, que son por sustitución de variable, por partes, por descomposición en fracciones simples. Este método explica, el método de descomposición en fracciones simples, explica la ingeniera Silvia Sokolowski, creo que este viernes, en las tutorías. Sobre todo va a explicar la descomposición en fracciones simples. Tiene tres tipos de raíces. Las raíces que son, voy a poner al revés. Las raíces reales, raíces reales e iguales, estos son reales y diferentes, estos son reales e iguales, y las raíces complejas. Bueno, en la tutoría la Sil Soco va a explicar estas. Así que si están interesados en escuchar una excelente clase de raíces complejas, en la que se va a hablar solamente de ese tema, entiendo que se va a hablar solamente de ese tema, entran a la página de inicio de la facultad, la UTN-FRC, y en el margen superior derecho, por acá, tienen tutorías virtuales de inicio de carreras. Y entonces ahí tienen el horario en el que la Sil va a dar la tutoría de composición en fracciones simples con el método de raíces complejas. Y después tenemos varias más, como por ejemplo la integración de funciones trigonométricas, funciones irracionales, o sea, esas que son, fíjate, de composición en fracciones simples también se llama funciones racionales. Racionales como si fueran fracciones, P sobre Q. Y las irracionales son las que tienen una raíz de f de x diferencial de x. Es la integral de una raíz de cualquier índice, de índice par, impar, ahí tienen un montón de cosas. Entonces, por lo pronto, lo primero que vamos a ver hoy, en esta primera parte, son estos dos métodos. Estos dos métodos son los que quiero que discutamos hoy. Así como se los acabo de plantear, que por supuesto que les va a quedar en la pantallita, como siempre conversamos, así se los voy a tomar en un examen, así se los voy a tomar
en un parcial muchas veces pregunto algunas cosas de estas genéricas. No siempre pregunto, che, método de sustitución de variables, ¿cuál es? Muchas veces, por ejemplo, en los exámenes le digo, a ver, háblame de integrales. Y cuando ustedes empiezan a hablarme de integrales por descomposición en fracciones simples, instantáneamente lo freno porque le digo, no, loco, por ahí me empieza el tema empieza por la definición. Definición, primero. Después propiedades, después los métodos. ¿Entendés? Es como si yo te pido un análisis de funciones y vos empezar, en vez de empezar por el dominio, empezar por lo máximo, que es por el punto de inflexión. No corresponde. Hay que empezar por el principio. Entonces, dos métodos hoy. El primer método que me gustaría ver sería sustitución de variables. Yo entiendo que vieron con Marcelo este método. El método de sustitución de variables se aplica cuando yo tengo la integral de una función con su diferencial de tal forma que parte de la función, parte del diferencial, perdón, es la derivada de otra función. Perdón, es el diferencial de otra función. Vamos de nuevo. Cuando yo tengo la integral de un diferencial en el que parte de la función es el diferencial de otra función, es decir, que yo lo podría escribir así, como integral del seno de x por diferencial de b. Fíjense que acá tengo una función que es de x, esto es una función de x, y esto también es una función de x, pero es otra función de x, ¿no? Esta es la derivada de una función de x. Bueno, entonces lo que puedo hacer es encontrar una nueva variable u que sea esa g de x y encontrar su diferencial, es decir, g' de x por diferencial de x. Che, loco, ¿recuerdan esto, no? Recuerden que si yo tengo una función f de x, tengo dos cosas que puedo escribirle siempre a una función, que es la derivada de x es la derivada, es el diferencial de f sobre el diferencial de x, o el diferencial de la función, que es la derivada de la función por el diferencial de la variable. Por favor, recuerden muy bien esto. La derivada de una función es el diferencial de la función sobre el diferencial de la variable, y el diferencial de la función es la derivada primera de la función por el diferencial de la variable. Parece un trabalengua, pero no empiecen a decirme df sobre dx, porque es un muy mal camino para continuar. El df no existe, y el dx menos. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a poder hacer en esta función, voy a poder decir que u es coseno de x diferencial de x, perdón, que u es coseno de x, entonces el diferencial de u, es decir, el diferencial de una función es la derivada del coseno, que es el menos seno, por el diferencial. Fíjense, acá estoy usando esta definición, ¿no? Porque cuando yo te pregunto acá, ¿qué usaste acá? Vos me tenés que decir, y usé la definición del diferencial. ¿Entienden que es un ejemplo, pero explicado desde el punto de vista conceptual? ¿O está difícil eso de entender? Juan Cruz, recién pongo el chat, perdón. En el práctico hablamos siempre de u sobre dx, u'. Claro, está bien, a ver. Fíjate, esto que yo acabo de escribir acá en rojo, también lo puedo escribir así. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de u es el diferencial de u sobre el diferencial de x. La derivada de u es el coseno es el menos seno. Bueno, continuemos con esto que decía Juan Cruz entonces. Si ustedes en el práctico lo ponen así, como que acá tengo u, acá tengo la derivada de u, bueno, la derivada del coseno, el menos seno. Y de acá podemos hacer lo que yo quería con esto, que es despejar el diferencial de x. Che, demasiado color me parece que tiene esto. Entonces de acá yo puedo despejar el diferencial de x. El diferencial de x va a ser diferencial de u sobre menos seno de x. Y entonces ahora a esto lo reemplazo en la función original. Fíjate, seno de x
coseno de x es, coseno de x, acá está, coseno de x es u, y el diferencial de x es diferencial de u sobre menos seno de x. Entonces, cuando vos me escribiste todo esto, ahora cancelamos el seno de x con el seno de x, y me queda un menos 1 por ahí en el camino, que no me lo tengo que olvidar. Entonces, menos 1 lo voy a poner acá entre paréntesis para que quede como más importante y no comerme ningún signo ni nada. Estos signos menos son terribles en la integral, uno se lo come por ahí y no te da ni a palo los resultados. Entonces, este menos de acá salió allá afuera con el menos 1, y entonces acá me queda diferencial de u sobre u. Que esta puede ser una integral inmediata, o sea, las de las integrales de la tabla, o no. A lo mejor a esto hay que aplicarle otro método. Ese es el tema de la integración, es que a veces los métodos están mezclados, o sea, uno está metido adentro del otro. ¿Cómo me doy cuenta yo si acá ya terminó el método de sustitución de variables? Cuando mi única función y el diferencial son de una sola variable. Es decir, que si yo acá tuviera, imagínense ustedes que tuviera menos 1 integral de u sobre diferencial de x, esto no lo podría continuar, porque acá yo tengo dos variables, u que depende de u, y el diferencial de x que depende de x. ¿Entienden la diferencia entre esto y esto? Tienen que darse cuenta que acá tengo una sola variable y que acá tengo dos variables. Entonces acá no puedo continuar el método. Esto es cuando vos tenés una función que no se integra por sustitución de variables, se integra por otro método. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, esto te lo voy a preguntar en el teórico. Esto que vos haces en el práctico, tomás una función, le aplicás el método, y cuando llegás acá abajo, te queda diferencial de u sobre u, entonces todo esto ya sabemos que es logaritmo de u y qué sé yo, todo esto es logaritmo de u más c, y todo eso multiplicado por el menos 1 de adelante, y esta es la solución cuando cambias u por lo que vale, que es coseno de x, o sea, ahí ya obtuviste la solución. Pero la pregunta más importante de este método, desde el punto de vista teórico, es, entonces ahora te lo pongo con azul, que era el color que no usé nunca. Fíjate, ¿qué es u? Es parte de la función. Es parte de la función. ¿Qué es u? Parte de la función. Coseno de x con diferencial de x es el diferencial de b. Fíjate, por acá viene el diferencial de, perdón, el coseno con el diferencial de x es el diferencial de la otra función que tenés. Y cuando, o sea, la definición de u, esto, muy importante, poder definir qué es la sustitución que voy a hacer. Y la otra pregunta del método es, ¿cuándo me doy cuenta que la sustitución de variables no me sirve como método? ¿Cuándo te das cuenta? Cuando la variable x no desaparece de la integral. O sea, cuando tenés todavía un diferencial de x. Ahí, no sé, Juan Cruz, si es que hiciste algo mal. A lo mejor hiciste todo bien y no es el método a aplicar. Aplicarle a un ejercicio cualquiera de los que están haciendo por partes, aplicarle sustitución de variable. Vas a ver que no te quedan u y x. O sea, llegás a tener integrales así. Seno de u por diferencial de x. ¿Y esto cómo lo integras? Si tenés esta que es variable y el diferencial de la variable es x. Lo que nosotros sabemos integrar es esto, logaritmo de x por diferencial de x. O lo que sabemos integrar es logaritmo de u por diferencial de u. ¿Ves? Esto tiene una sola variable. Acá la variable es x, acá la variable es u. ¿Y acá cuál demonios es la variable? Esto no tengo idea cómo se hace. O sea, ojo con esto. Si ustedes llegan a
a través de una integración por sustitución de variables, a no poder eliminar la variable, no es que hiciste algo mal, guarda. A lo mejor estás haciendo todo bien, pero no es el método. Bueno, quiero poner la otra pantallita a ver cómo estamos de preguntas de esta pantallita, de esta. ¿Cómo estamos para preguntar algo de todo esto? Fíjense que les he marcado las partes más importantes de las preguntas también, como para que ustedes manejen también por dónde viene la importancia del tema. Yo no quiero, cuando yo les digo que les voy a preguntar, es porque es la parte que para mí es importante de todo el desarrollo que ustedes están haciendo. ¿Nada de preguntas por acá entonces? ¿Podemos continuar? Por favor, recuerden acá el tema de las variables. Esto es muy importante. Muy importante. Acá hay dos variables. Por eso no puedo continuar. Porque fíjense ahora, integración por un método que se llama... Quiero escribir con bien. ¿Escucho? Hola, hola, hola. ¿Escucho lo que quieren decirme o fue sin querer? Una apertura del micrófono sin querer. Bien, continuemos. Dale, dale, Felipe, todo bien. Quiero ahora. Método de integración por partes. Este también es un método que está muy bueno para preguntarles muchas cosas. Y te voy a decir una cosa, está muy bueno también para los alumnos que les toque este tema, porque este tema es fácil. Es muy fácil. Es cuando vos tenés la integral de una función por el diferencial de otra, de tal forma que la derivada de la primera es diferente aparte de la segunda. Porque si esto sucediera, estaríamos en el método por partes, perdón, por sustitución de variables. Si estos fueran iguales, como parte de la función acá no tiene nada que ver con la otra, y tengo, qué sé yo, por ejemplo, a mí siempre me gusta, me parece que es x logaritmo de x, lo que ponen acá, nunca me acuerdo cuál es. X es a la x. X por e a la x, diferencial de x. Fíjate, la derivada de x es 1, no tiene nada que ver con esto, y la derivada de a la x es a la x, no tiene nada que ver con la x. Entonces, fíjate, esta función es una cosa y todo esto es otra cosa. Es decir, esto es u y esto es el diferencial de b. Entonces alguien podría decir, si yo escribo esta misma función al revés, e a la x por x diferencial de x, podría decir que esta es la función u y que todo esto es el diferencial de b. Bueno, eso no sucede. Esto no sucede así. Hay una lista de funciones que cuando el producto es de esas funciones por otras funciones de este tipo, esa es u y la otra es el diferencial de b. No sé si ustedes con Marcelo ya vieron esta requete contra hiper famosa palabra que ya hay acá en análisis matemático desde hace unos años, que es hilate. ¿Vieron esta? ¿Vieron esta palabra? Hilate. Con Marcelo. Entonces, Santi, te hago una pregunta, o Rocco, cualquiera, o a cualquiera, ¿no? ¿Han visto método de integración por partes ya? ¿O todavía no han visto integración por partes? Santi, ¿todavía no han visto integración por partes? A ver, contéstame en el chat si querés. Hola, hola. Bueno, Santi, bueno, veamos. Veamos, dice el Agustín que no, bien, bueno. A ver, entonces entremos de a poco en el método. Fíjate, esto
es una palabra que ustedes deben recordar, pero la salteemos. La salteemos. Miren por qué. Miren por qué. La integración por partes, en la integración por partes se utiliza una fórmula cuyo desarrollo, cuya demostración es muy simple, sale del producto de funciones y llegan a esta fórmula muy sencillamente, es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Esto que aparentemente es un liazo, van a ver que no. Van a ver que no es tan así. Fíjense por qué. Planteemos un ejemplo como la integración por partes. Planteemos la integración de x por e a la x diferencial de x. Fíjense, esto es u y esta otra parte es diferencial de b. Entonces, por acá y en un costadito, lejos, hago quién es u y quién es diferencial de u, que también lo necesito en la fórmula, fíjate, lo necesito en la fórmula. Necesito u y diferencial de u en la fórmula que resuelve la integral por partes, ¿no? Y después voy a poner por otro lado el diferencial de b, que lo necesito también en la fórmula, porque lo tengo acá. Y necesito, fíjate, el valor de b. El valor de b. Entonces, ¿cómo hago? Si tengo que el diferencial de b es e a la x diferencial de x, ¿cómo hago para encontrar b? Y b va a ser la integral del diferencial de b. Acá estoy integrando una vez ya. La integral de e a la x es e a la x. Más c, que no lo pongo. No la escribo esta c. Ya van a ver por qué. Después pongo una c al último, con todas las c juntas. Entonces, fíjate, la integral del diferencial de b es e a la x. Y b es la integral del diferencial de b, que es e a la x. Entonces, ahora, ¿cuánto vale el diferencial de u? ¿Cuánto vale u y el diferencial de u para la fórmula? U vale x. Y entonces, ¿cuánto vale el diferencial de u? El diferencial de u es la derivada de u por el diferencial de la variable. Guarda que tiene que aparecer acá el diferencial, ¿no? Entonces ahora voy a rellenar la fórmula. La fórmula dice u por b. U por b, e a la x, más la integral de b por diferencial de u. La integral de b por diferencial de u, que es 1 por diferencial de x. Fíjate vos que la integral que teníamos no era una integral inmediata, no es una integral inmediata, mientras que acá ya es una integral inmediata. Entonces, ¿qué hago? Y ahí integro de nuevo, entonces pongo x por e a la x, la integral de a la x diferencial de x es e a la x, y ahí sí le pongo el más c. Esta c incluye la constante de integración de esta, más la constante de integración esta que anulé acá. Es la suma de las dos constantes. ¿Ves cómo se...? Sí, 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 sí. Es así, Juan Cruz. Es así, fíjate. Es, por un lado, integrar acá, y por otro lado, integrar acá. Por eso se llama por partes. Por lo menos voy a tener que hacer 2 integraciones. Subrayo la palabra por lo menos. A veces hay que hacer algunas otras. Queda más y en lo de la izquierda queda menos. A ver, Rocco, no entendí la pregunta. Ahí en eso que tiene en amarillo a la derecha que dijo que es Ah, inmediata. para, Rocco. No, para, Rocco, porque acá me equivoqué yo. Fíjense, gracias a Rocco, que yo puse más acá. Fíjate, la fórmula de la integración por parte, esto es una fórmula, no es una ecuación, es una fórmula. La fórmula dice menos, y yo le encajé un más acá, así, sin mucho miramiento, disculpen. Es un menos, es un menos. Es un menos. Ahora está perfecto, gracias, Rocco. Rocco, quiero pensar que Rocco es tu nombre, ¿no? ¿Iril es tu apellido? Sí, sí, Estoy sí, está bien equivocado. así. Perdón, listo. Ahí está. Ahí estamos de acuerdo. Gente,
A ver, ¿cómo se escribe esto como mínima expresión? E a la x, factor común de x menos 1, más c. Esa es la integral, el resultado de la integral. ¿Cuántas cosas te puedo preguntar de acá? Mira, anda anotando porque las cosas que te puedo preguntar son lo más atravesadas que puedas ver. Fíjate. Como decía Rocco, ¿no? Este menos. ¿Me cambia el signo de este más? ¿De este más c o no? Fíjense, yo debería poner acá este paréntesis o este corchete, ¿sí o no? En realidad ese corchete no hace falta, porque yo no conozco el signo de C. O sea, C es totalmente desconocida para mí. C es la representación de una constante, como dice Juan Cruz, pero yo no sé cuánto vale. O sea, yo sé que ese ejercicio ahí al último va a llevar una constante, pero no sé cuánto vale, no tengo ni la más remota idea de cuánto vale esa constante. Si ustedes me dicen, esa constante podría valer 4 millones, sí, lo que puede valer lo que vos quieras. Es un número real. O sea, esta constante no vale infinito. Esa constante no vale infinito. Es un número real. Fíjense porque a veces estas cosas yo pregunto en los exámenes también. Esta constante de integración, acuérdense de dónde sale. Que cuando yo tengo una función y la derivo, obtengo lo que tengo abajo de la integral, o sea, obtengo todo esto. Entonces esa constante tiene que ser un número real. Te tenés que dar cuenta de dónde sale esa constante para que vos me digas si puede ser o no un número, si puede o no ser infinito. No puede ser infinito. Es un número real siempre, pero no sé cuánto vale. Por eso está muy buena esta apreciación del Juan, cuando el Juan dice, es una representación. No, Santi, no. El signo no te modifica nada, porque vos no tenés idea cuánto vale la constante esa. Esa constante de integración, recuerden que habíamos dicho en algún momento habíamos dicho que esta constante, ¿cómo se calculaba? O quién determinaba esa constante, porque yo les había contado a ustedes cómo se determinaba esa constante, ¿recuerdan o no? ¿Va a haber alguien que recuerde de lo que habíamos hablado en algún momento cuando veíamos integrales? A ver, Juan Cruz, no entendí. Yo dije eso porque, ¿qué? ¿Lo del signo o lo de la representación? Juan Cruz. Bueno, mira, voy a discutir con cualquier profe este detalle. De todas formas, déjenme que lo averigüe un poco más en concreto, pero... O sea, no tenía que ver con que es porque son todas integrales indefinidas. Claro, es por eso. Es por eso. Pero fíjate esta situación. Fíjate esta situación. Cuando yo digo en una caída libre, digo que la velocidad final de caída es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Es correcto esto o es incorrecto? Si es caída libre, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Vale 0. Pero esta misma ecuación, este es un caso particular de la ecuación. Cuando el movimiento es de caída, en realidad cuando el movimiento es un movimiento vertical, libre, la velocidad final siempre es igual a la velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. Y esta velocidad inicial puede ser igual a 0, puede ser distinta de 0, puede ser positiva, puede ser negativa, todo depende de dónde ponga el sistema de referencia. Era lo que conversábamos recién. Si yo estoy acá abajo parado y tiro un cuerpo para arriba, y el 0 mío está acá, no es la misma ecuación la que plantea, claro, es para el movimiento. De eso estamos hablando. Vos la adecuás al movimiento. Pero fíjate, Juan Cruz, este detalle. Cuando yo tengo cuando yo estoy parado acá abajo y tiro un cuerpo para arriba, yo tengo el 0 acá, pero si un amigo mío está acá arriba de una cierta altura inicial H0, el tipo va viendo cómo la piedra se acerca. O sea, para mí la piedra se aleja y para él el cuerpo
cuerpo se acerca. Entonces, las ecuaciones desde acá van a tener una forma y las ecuaciones desde acá van a tener los signos contrarios. Entonces, esto que a veces en la física decimos que la gravedad es negativa, no sé si tan negativa, loco. ¿Qué querés que te diga? Entonces, para mí, yo te cuento cómo hago. Para mí, la velocidad inicial es la que determina el signo. Si la velocidad inicial es para allá, todo lo que sea para allá es positivo y todo lo que sea para el otro lado es negativo. Si la velocidad inicial es para arriba, todo lo que sea para arriba es positivo y todo lo que sea para abajo es negativo. Si la velocidad inicial es para abajo, todo lo que sea para abajo es positivo y todo lo que sea para arriba es negativo. Por eso, estos signos te sirven cuando vos haces los movimientos de caída libre y tiro vertical, pero perfectamente. Cuando el cuerpo sale para arriba, o sea, un tiro vertical, la velocidad inicial, ¿para dónde es? Para arriba. ¿Y la gravedad para dónde es? Para abajo. Por eso acá le ponemos la gravedad negativa. No es que la gravedad sea negativo, es negativo porque la velocidad inicial es para arriba. Ahora imagínate acá, cuando el cuerpo va cayendo. Cuando el cuerpo va cayendo, esa es la velocidad del cuerpo. La gravedad es para abajo. Decimos, bueno, la gravedad es positiva. No, no es que la gravedad sea positiva. Es positiva porque estamos considerando positiva la velocidad para abajo. Estamos en este último caso, el tercer caso sería. ¿Se pueden hacer los problemas de física con esto? No sabes lo fácil que te salen. Ahora, ¿dónde entra la constante de integración en todo esto? ¿Dónde entra la constante de integración? O sea, esta constante, esta C de acá. Este más C o este menos C, vos la adaptas, dice el Juancito, tiene razón, pero es la velocidad inicial. En todos estos casos, fíjense que la velocidad inicial es una constante, gente. No me importa si es para arriba o para abajo, si es caída libre, si es caída, si es tiro vertical. La velocidad inicial es una constante. Para ese problema es una constante. A ver, gente, la velocidad inicial y la gravedad son constantes y la verdad que la pregunta está medio fea hecha, porque la gravedad es una constante física y la velocidad inicial es una constante para ese problema. ¿Entendés la diferencia? Pero si la gravedad es una constante física, ¿le puedo cambiar el signo como a mí se me cante la gana? Seguro que no. Lo que cambia no es el signo de la gravedad siempre vale 9,8. La gravedad cambia el signo en la ecuación que yo ponga, depende a dónde ponga el cero. Si estoy analizando el cero desde donde estoy yo que tiré la piedra para arriba, o si la estoy analizando desde donde está mi amigo que está arriba de una altura inicial. La dirección no, bueno, el sentido cambia. El sentido. La dirección en este siempre es la dirección vertical. Guarda con eso, porque a un profe de física te equivocas en la palabra esa y te saca del examen instantáneamente con toda la razón del mundo. Equivocar el concepto de dirección con el concepto de sentido es terrible. Sí, vos te reís, Juan, pero salís del examen doliéndote la espalda, ¿eh? Es como cuando en el teórico de álgebra decís que el determinante es el valor intrínseco asociado a una matriz cuadrada. ¿Viste? Lo del valor intrínseco es una cosa que a mí me remueve mi más bajo instinto, la verdad. Bien, gente, sigamos peleándola con esto. Entonces, volvamos a las integrales. Volvamos a las integrales y volvamos a esto. Yo hice la integral de x por e a la x diferencial de x, que espero que ustedes lo hayan entendido el método, y yo voy a poner ahora, mira, yo hice esto recién, para que quede entendido, x por e a la x diferencial de x, y tomé a esto como u y a esto como diferencial de b. Ahora voy a hacer justo al revés, o sea, voy a hacer e a la x por x diferencial de x, y voy a tomar a esto como u y a esto como diferencial de b. Fíjate lo que va a suceder. Yo voy a decir que u es e a la x y que el diferencial de b
es x diferencial de x. El diferencial de u sería la derivada de u, que es e a la x, por diferencial de x, y el valor de b sería la integral del diferencial de b, que es la integral de x diferencial de x, que sería x cuadrado sobre 2. Más c, que bueno, que el más c no lo escribo acá en la ecuación para que quede más fácil nada más. Entonces fíjate, acá voy a usar esta ecuación que veíamos recién, que es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Es fácil acordarse de esto porque es justo al revés, que fíjate, es u por b menos, y acá es al revés, acá pongo u diferencial de b y acá pongo b diferencial de u, ¿ves? Es al revés. Esta integral es al revés de esta otra. Y entonces, ¿qué pongo? U por b, u que es e a la x, por b que es x al cuadrado sobre 2, menos la integral de b, que es x al cuadrado sobre 2, por diferencial de u, que es e a la x diferencial de x. Y entonces ahora la escribo en limpio, fíjate, ¿qué me queda? E a la x por, perdón, e a la x por x cuadrado todo sobre 2, si quiero escribir, menos, el 2 lo saco fuera de la operación de integración, porque es una constante, así que lo puedo sacar tranquilamente. Y fíjate, cuando yo quiero hacer la segunda integración, resulta que este diferencial a integral, este diferencial a integrar, es más complejo que este integral, que este diferencial acá, porque fíjate, este es una función exponencial por, o sea, multiplicado por una función polinómica de primer grado, mientras que esta es una función exponencial multiplicado por un polinomio de segundo grado. Esto me indica que tome las variables al revés, porque cada vez está más complicado el ejercicio. En vez de estar cada vez más fácil, cada vez más simple la función, cada vez está más complicado. Fíjate lo que pasó acá. Cuando yo tomé bien las u y el diferencial de b, cuando yo hice la segunda integral, recuerden que esta es la primera, ven ustedes el lápiz cuando yo señalo con el lápiz, ¿no? Sí, se ve, profe. Gracias. Cuando yo hago la segunda integral, fíjate que la segunda integral me queda ahí nomás al toque, más fácil. No sé si es inmediata siempre, no siempre acá es inmediata, pero es más simple que la anterior. Entonces, cuando yo estoy haciendo una integración por partes y la segunda integral que obtengo es más complicada que la inicial, estoy tomando las funciones al revés. Entonces acá siempre viene la pregunta de una persona muy inteligente, como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, muchos de ustedes se darán cuenta la pregunta que es ¿cuál? ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Y cómo me doy cuenta que tomar como u y que tomar como diferencial de b? Bueno, la solución acá se llama hilate. Esto, por supuesto, se lo voy a dejar al Marce que les comente lo que es. Esta es la secuencia en la que hay que tomar las funciones como u. Si ustedes quieren googlearlo, les va a decir que estas son las iniciales de funciones que hay que tomar como u para la integración por partes sea más simple. O sea, garantizar que no vas a caer en esta trampa de la función. Esto es una trampa de la función. El diferencial a integrar, si vos tomás la u y el diferencial de b al revés, caes en esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la entrada al tema recién, gente, ¿eh? Entonces, otro caso, no otro caso de integración, sino otro caso de integración por partes, es cuando tengo la integral de x cuadrado, disculpe, de x cuadrado por e a la x diferencial de x. Bueno, tomo como u el x cuadrado
y tomo como diferencial de b la otra porquería esta que andaba por acá. Entonces tomo como u la x al cuadrado. El diferencial de b es e a la x diferencial de x. El diferencial de u es la derivada de u por el diferencial de la variable. El valor de b es la integral del diferencial de b, es decir, la integral de e a la x diferencial de x. Y la integral de e a la x diferencial de x es e a la x más c, que esta c no la escribo, la pongo al último. ¿Se puse al último la c acá? Ah, no hice la integral, ¿cierto? Era más complicado. Bueno, entonces ahora resuelvo. A ver. La integral de esto era, si ustedes recuerdan la fórmula, u por b menos la integral de b por diferencial de u. Fácil acordarme porque u por diferencial de b y acá es b por diferencial de u. Digamos, relativamente fácil de acordar. U por b sería x cuadrado por b, que es e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Entonces esto sería x cuadrado por e a la x, menos el 2 lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces fíjate lo que está sucediendo acá. Acá me queda x cuadrado por e a la x, menos 2, y esta integral no es una integral inmediata. Es una integral que voy a tener que volver a hacer, es una integral que le voy a llamar y le voy a tener que llamar de este lado y voy a tener que hacer la integral de x por e a la x, diferencial de x, todo de nuevo por sustitución, perdón, por partes. Acá podría darse el caso que esta nueva integral y tuviera que aplicar otro método, por ejemplo, por partes. Perdón, en este caso por partes. Podría ser también por sustitución. O sea, esta integral y puede ser, o sea, no es inmediata en este caso, no es inmediata, puede ser por cualquier método. Entonces, ¿qué hacíamos a veces los profes de práctico? ¿Qué hacíamos? Tomábamos una integral de u por diferencial de b para hacer por partes, o sea, u por b menos la integral de b por diferencial de u, y a esta la hacíamos a veces por sustitución. Entonces, con un solo ejercicio, controlábamos o te tomábamos los dos métodos. ¿Sí? Esa era una buena práctica del profe de práctico de antes. O sea, con un solo ejercicio te tomo los dos métodos juntos. Tenés que saber los dos métodos. Sustitución y por partes, el 80% de los ejercicios que te toman en el práctico son sustitución o por partes. Hay un elevado porcentaje también de descomposición en fracciones simples. También. Pero estos dos métodos que estamos viendo ahora es que requete contra saber. Entonces, ¿de qué hablamos cuando yo digo acá otro caso? Cuando yo digo acá otro caso, estoy queriendo comentarles que a veces hay que aplicar el método de integración por partes varias veces, en este caso 2. ¿De qué depende? ¿De qué depende cuántas veces? Y de este. ¿Entienden ese detalle? O sea, si esto fuera un 5, x a la quinta por e a la x diferencial de x, tendrías que integrar 5 veces, o sea, 6 veces en realidad. Cada vez que integras le vas bajando un grado al polinomio. O sea, a nadie se le ocurriría poner un 5 ahí. Eso, o sea, despreocúpense de eso porque eso no va a suceder. Pero sí lo tenés que saber. O sea, sí te lo puedo preguntar en el teórico. Si yo te digo, integral de x a la n por e a la x diferencial de x. Este n, ¿influye, no influye? Si es grande, si es chico. Bueno, ese n
influye en la cantidad de veces que vas a aplicar el método. Por supuesto que si esto lo haces con un software de resolución, lo va a hacer en la computadora, no lo vas a hacer vos. Pero sí tenés que saber en qué influyen las cosas. Si yo tengo, por ejemplo, x, logaritmo natural de x, diferencial de x, la función u es esta. Y esto es diferencial de b. Porque el ILATE dice que la función logarítmica es primero que la función exponencial, perdón, que la función polinómica, la función potencial. Bueno, fíjense entonces ustedes que esta parte se puede explicar de dos formas. Se puede ver así con ILATE, o se puede ver como está explicado en el Capagli, que te dan otra forma de secuenciar las funciones. Yo miraría también el Capagli. Si miran los dos métodos, mal no les va a hacer. Mal no les va a hacer. Bien, estos dos temas que están explicados acá en el apunte de Dante, que tiene ejemplitos y tienen bastantes cosas importantes, así grosas, en el apunte mío están en la página 111, es un tema muy simple de verlo en el teórico, muy simple, y que las únicas preguntas más por ahí, no sé si son trampas o si son preguntas engañosas, son preguntas conceptuales, son las que hemos marcado acá. No hay mucho más para preguntar. Por eso me gustaría ver si, de lo que anotaron, si quieren que repasemos algo, si quieren que veamos algo en particular. Esto que vimos acá de física, no sé, para mí es importante, me parece, porque por ahí cuando uno empieza a estudiar física, cree que es otro idioma el que le están poniendo ahí en el teórico, ¿no? O sea, no sé si ustedes han abierto ya el libro de teórico de física, pero el teórico de física parece escrito, algunas partes de física parece un teórico de análisis matemático, porque tiene derivadas integrales por todos lados. Bueno. Recuerden siempre, para el teórico de física, recuerden este proceso. Si tengo la función posición, en función del tiempo, por supuesto, velocidad inicial, no, le estoy escribiendo cualquier verbo. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de a por t cuadrado. Si derivo la función posición con respecto al tiempo, esto es una constante, vale 0. Esto es una constante por la variable, vale la constante sola. Esto es constante por variable al cuadrado, es constante por 2 veces la variable. Es decir, B0 más, este 2 con este 2 se fueron. Fíjate, acá puse 2x. Y ahora estoy en profesor de física, así que la variable es t. La variable es t. Esto me dice la variable. Entonces, fíjate vos que sería B0 más A por t. B0 más A por t es la velocidad. Quiere decir que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad en función del tiempo. Y si yo derivo la velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo, la derivada de una constante vale 0, constante por variable es la constante. Quiere decir que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y como la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, yo voy a decir que la derivada de la velocidad, no, la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la posición, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces, es la aceleración. Es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. 2 veces. Y acá tienen la otra.
Y lo mismo lo pueden hacer al revés. Lo mismo lo pueden hacer al revés. Si en vez de derivadas utilizo las integrales, fíjense, la integral de A diferencial de tiempo. A es una constante, sale afuera. La integral, la constante por la integral del diferencial de tiempo es A por T más C. Esta constante es la velocidad inicial. Y velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué es? Y es velocidad final. Entonces, la integral de la velocidad final, es decir, la integral de velocidad inicial más aceleración por tiempo, con respecto al tiempo, es igual a la integral de B0 por diferencial de t, más la integral de A por t diferencial de t. B0 es una constante, A es una constante, entonces esto es B0, la integral del diferencial es la variable, la constante es A, la integral de t es t cuadrado sobre 2, más una constante de integración. Esta constante de integración incluye la constante de esto y la constante de esto. O sea, esa constante no es una constante, es la suma de dos constantes. Bueno, y entonces esto aquí es igual a una constante, que es x0, más b0t, más un medio de a por t cuadrado. Que obviamente es la posición en función del tiempo, que es de donde partimos. Si ustedes se fijan, esto es igual que esto. Cuando manejen este caminito así, digamos, de la función posición hasta la aceleración, y de la aceleración a la función posición de nuevo con integrales, cuando lo manejen, cuando lo entiendan bien, van a poder decir que entendieron derivadas e integrales. Este no es un método difícil, gente. Lo hice rápido para que ustedes se den cuenta que se puede hacer rápido, pero si vos lo haces media hora del lado izquierdo, media hora del lado derecho y media hora del lado izquierdo, está bien, porque vas entendiendo todas las cosas que haces. No es difícil, no es imposible, hay que sentarse a estudiar. Ampliamente recomendado este camino, esta aplicación de las derivadas y de las integrales para estudiar física, para estudiar el teórico de física. Ayer uno de nuestros compañeros me decía, ¿para qué quiero saber derivar? ¿Para qué me sirve si yo, me parece que estudiaba ingeniería en sistema? No me acuerdo si es sistema o industria. Yo le digo, mira, primero te sirve para probar análisis, segundo te sirve para probar física, tercero te sirve porque si no lo sabes, después no vas a saber nada de todo lo que tenés que hacer para las materias de más adelante. O sea, el análisis matemático es una materia realmente de mucha aplicación, de mucha aplicabilidad. A veces por ahí los profesores no tenemos el conocimiento suficiente, entre los que me incluyo, no tenemos el conocimiento suficiente de aplicaciones de todo esto. Pero ustedes recuerden siempre que la velocidad de transferencia de datos, no es ni más ni menos que una velocidad. Es, en vez de ser la velocidad de un cuerpo que se mueve, es cantidad de datos por milisegundos. ¿Sí o no? Cantidad de datos por milisegundos. Esa cantidad de datos, llamarle de una forma rara que vos quieras, ¿no? O sea, ustedes tienen un nombre raro para todas estas cosas, pero eso es la velocidad de transferencia de datos, no es nada más, es el mismo concepto de la velocidad, y ojo que la derivada de la velocidad de transferencia de datos es la aceleración que tiene la transferencia de datos. ¿Entendieron ese concepto o está complicado? Lo dije complicado. La derivada de la velocidad de transferencia de datos es la aceleración en la transferencia de datos.
desde que vos le apretás el Enter, que ahí empieza la transferencia de datos, hasta que llegás a la velocidad máxima de transferencia de datos, y ese concepto es la aceleración. ¿Mucho lío? Hoy hice mucho lío para explicar esto. Creo que hay muchas cosas para que podamos conversar y discutir de todo esto, gente. Hay que sentarse y pensarlo, hay que sentarse y ver hasta dónde me sirve. Y lo que vos creas que no te sirve, estudiarlo lo mismo. Ponele pila a lo mismo. Porque vas a ver que en algún momento te hace falta. Los programas de ingeniería en los últimos años, en los últimos 100 años no han cambiado mucho, te juro por Dios. Cambian las aplicaciones, cambian por allá arriba en la carrera, no cambian acá en la base. Hay ahora todo una movida con los cambios de programa, o sea, ustedes van a ser los últimos alumnos con los programas viejos, que desde ahora se van a llamar programas viejos. Pero las materias no cambian tanto, la materia en sí. Puede cambiar un poco la didáctica de la materia, puede cambiar un poco que el profe lo mire de una forma o lo mire de otra. Pero la materia en sí mismo no cambia tanto. Bien. Gente, vimos entonces hoy los dos primeros métodos estos de integración. Me parece una clase pesada pero interesante desde el punto de vista que puedo siempre hacer un poco de aporte al práctico. Que por ahí no es que Marcelo necesite que yo le explique nada a sus alumnos, sino que siempre está bueno que vos lo escuches por segunda vez de otro profe. Vas a ver que muchas cosas son iguales, vas a ver que muchas cosas parecen diferentes. Así que espero después comentarios a favor o en contra de los cambios que tuvimos en la explicación Marcelo y yo. Porque eso está bueno, entender que te explicaron diferente el mismo tema. La explicación son solo caminos para llegar a lo último, que es aplicar el ejercicio, ¿no? Así que bueno, recomendando de nuevo el libro de Capagli, como siempre, para iniciarse en esto de las integrales. Está bueno entender que el libro de Capagli es el iniciador de esto de las integrales, ¿sí? Así que bueno, como de costumbre, muchísimas gracias por la atención, a todos, ¿no? A los que corrigen, a los que ponen algo en el chat, a los que atienden y no dicen nada, pero lo están pensando, la están pensando desde adentro. Entonces, bueno, gracias a todos, y si Dios quiere nos vemos la semana que viene, jueves, y seguimos con integrales. Yo tenía por acá, anotado en algún lado, todavía no he conversado esto del parcial del último parcial con Marcelo, pero hablaron, no, mañana van a tener práctico, Rocco, mañana van a tener práctico. A las 10:30 tienen práctico. Hoy yo le tuve que cambiar, le pedí a Marcelo que cambiáramos porque mañana tengo que hacer un trámite largo y no sé si voy a terminar para las 10:30. Es más seguro que no tengo que hacer un viaje mañana, así que no creo 10:30 estar acá en Córdoba, entonces por eso le pedí a Marcelo que cambiáramos hoy la fecha. Mañana práctico. ¿Hablaron algo con Marcelo del tema del parcial? Yo tengo entendido... lo tenemos el 3 de noviembre y habíamos quedado que el teórico el 4. Bueno. Vamos a hacer, según la recomposición según la recomposición de la materia que hicieron ayer en la reunión de cátedra, vamos a hacer el parcial el 21 de octubre. Vamos a llegar bien, no va a haber ningún problema, o sea, no se preocupen por eso. Yo voy a terminar, en un par de clases voy a terminar todo integrales, y después vamos a hacer 1 o 2 clases de preguntas y de todo lo que quieran. ¿Sí? O sea, para esa fecha vamos a terminar. ¿Entendieron? Entonces, yo tengo que terminar el 28, o sea, la semana no quiero juntar el parcial de teórico con el de práctico, así que voy a tomar 21 y 28. 21 y 28, parcial y recuperatorio. Esa ya es fecha
fija y determinada. Se puede cambiar la fecha solamente que ustedes me digan, che, profe, mira, esa semana también tenemos de física, también tenemos de álgebra. Entonces podemos cambiar por ahí. Si yo puedo cambiar la fecha, no hay problema, pero tratemos de respetar esa fecha del 21 de noviembre, del 21 de octubre. ¿Estamos de acuerdo? Anotaron 21 y 28, parcial y recuperatorio. Para esa fecha terminaron conmigo y en esa semana también terminan el práctico. Fíjense que siempre pasa lo mismo. A esta altura del año se juntan todos los parciales. Se junta álgebra, física, análisis y las materias de la especialidad, obviamente. Santi, voy a tomar todo lo que sigue de aplicaciones desde aplicaciones de la derivada para adelante. O sea, desde puntos críticos para adelante. O sea, mira, lo de series creo que no lo vamos a hacer entrar, Isma. Por eso estoy adelantando el parcial. Pero la semana que viene les digo en concreto. Creo que lo de series no lo vamos a dar y no lo vamos a tomar. Así que por eso estoy adelantando el parcial. Fíjense que yo les dije en un par de semanas termino integrales y no hablé nada de series. En el práctico me parece que Marcelo no va a dar series. O sea, no lo va a tomar. Pero bueno, por supuesto hablen con él. Profe, ¿y tiene idea si el del práctico también va a cambiar la fecha o queda esa que ya habíamos dicho? No. El práctico va a ser el 4 de noviembre, Juan. Por eso les digo. No sé cómo son otras materias. Habitualmente en las otras materias el profe de teoría determina las fechas de los parciales. En las materias que estoy yo y con los jefes de trabajo práctico con los que yo trabajo, yo pongo la fecha teórico y él pone la fecha práctico. Y Marcelo en ese sentido es ingeniero. Él puso la fecha el primer día, no la vamos a ver, pero, o sea, tiene que venir un terremoto y bastante grande para que lo mueva. Y está bueno, es hiper organizado. Es más, No, aparte mejor porque la tenemos una semana después del de física, o sea, los otros los tenemos todos juntos y el de práctico no, por eso. Claro, pero te das cuenta por qué puse el 21 el parcial de teoría. Porque si no ya tenía que poner la fecha la semana siguiente y ya se me mezcla con los turnos de examen. Y yo no quiero tomar parciales en los turnos de examen. Los turnos de examen son para rendir materias, más allá de que ustedes están en primer año, pero los turnos de examen son turnos de examen, no son turnos de parcial. Hay que hacer lo imposible para llegar a acomodar los parciales durante el año lectivo. El año lectivo es termina la semana antes de que empiezan los exámenes. Y como no quiero juntar todos los parciales, porque si no es una masacre. ¿Cuándo empiezan los exámenes? ¿Cuándo son las primeras fechas? Me parece que es la semana siguiente del 11. No me acuerdo. La última semana de clase es la del 8 de noviembre.